Se divide cuantitativa como la hipertimia, hipotimia, cualitativos, paratimia y distimia, neotimias, sentimientos inadecuados, ambivalencia afectiva. Dentro de la estabilidad de trastornos afectivos tenemos a los verotímicos y merotímicos. Va a actuar el sistema nervioso central con el sistema endocrino en la liberación de hormonas. El sistema inmune con el sistema endocrino, a su vez, en la liberación de hormonas e interleucinas, y el sistema nervioso central con el sistema inmune en la liberación de neurotransmisores e interleucinas. Autopunción, el cual significa hacerse daño a sí mismo, para lo cual vemos que están actuando diversas estructuras, como son del sistema límbico. Tenemos a la corteza orbitofrontal, que es la encargada del proceso cognitivo en la toma de las decisiones. El córtex cingulado anterior, el cual actúa en la motivación y en la expresión de emociones como la memoria. El hipotálamo, que regula las funciones del sistema neurovegetativo como el hambre y los estados de ánimo. La formación reticular, que mantiene el equilibrio entre sueño y vigilia. El cuerpo estriado, que interviene en la modulación del movimiento, que a su vez puede generar cansancio y agitación en este estado. También vamos a ver que actúa la amígdala, la cual es la encargada de regular las emociones, pudiendo producir sensación de tristeza e ideas suicidas. Va a haber una liberación de neurotransmisores como son los opioides, que generan un resultado placentero. El nivel bajo de serotonina se ha visto que está relacionado con la impulsividad y la agresión. Dentro de la parte inmunológica actúan las interleucinas, el cual se libera a nivel periférico y central y genera modificaciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esta hace que se desencadene y haya mayor liberación de estos neurotransmisores mencionados. También va a actuar el cortisol, que es controlada por las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo. Sintetizan y secretan la hormona liberadora de corticotropina al sistema portal hipoficiario. Este va a tener diversas funciones, como es suprimir el apetito, disminuye CIH, va a producir vaciamiento gástrico, aumenta el tránsito colónico y eliminación fecal, disminuye la reproducción sexual, tiene que ver con la depresión y aumenta la agresión. Aquí podemos encontrar dónde se encuentran los distintos neurotransmisores, como es la dopamina, la serotonina, la norepinefrina. Las preguntas que podemos realizar son: ¿cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Qué tan seguido se ha lastimado en los últimos 6 meses, en el último año? ¿Alguna vez se ha lastimado a propósito? ¿Qué tan probable es que se vuelva a lastimar? ¿Qué tanto quisiera volver a lastimarse? ¿Antes de lastimarse se enteró de que alguien más lo hizo? ¿O alguien le sugirió que se realice este acto? Esto se ha visto que se da por trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, por traumas, abuso sexual, que pueden generarse autolesiones como son cortes, golpes, quemaduras, abuso del alcohol y drogas. El otro trastorno es tristeza vital, en el cual el paciente vive en un estado de pena y amargura, pesimismo, decaimiento. Están igual actuando diversas estructuras, como es el circuito límbico talámico, cortical, la amígdala, en el cual generaba o regulaba las emociones. Tenemos que también actúan los neurotransmisores, como es la serotonina, y aquí también actúa la dopamina, que está implicada en las funciones de la corteza prefrontal y apoya las funciones complejas de la memoria. También se ha visto que actúan diversas interleucinas que van a modificar la barrera hematoencefálica. Actúa la interleucina 6, que va a producir a nivel nervioso central la formación de astrocitos. También va a incrementar la secreción del estrés, induciendo el aumento de CRH, ACTH, cortisol, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Aquí podemos ver cómo actúa la amígdala con la corteza del hipocampo, que a su vez actúa dentro de la corteza prefrontal, el estriado, el tálamo dorsal medial, el cerebelo y el pálido ventral. Tenemos las vías de la dopaminérgicas
y serotoninérgicas, en la cual tenemos que la vía de la dopamina van a actuar o van a tener funciones como la gratificación, el placer, euforia, función motora fina, compulsión, y la vía de la serotonina va a actuar en el temperamento, en el procesamiento de la memoria, en el sueño y la cognición. Las preguntas que podemos realizar son: ¿cómo se ha sentido últimamente? ¿Se ha sentido triste, deprimido y desesperado? ¿Ha tenido algún cambio en el peso o en el apetito? ¿Ha tenido problemas para concentrarse? ¿Le cuesta tomar decisiones que antes? ¿Ha dormido bien últimamente? ¿Cómo van las cosas en la casa, en el trabajo? ¿Hay alguna cosa que le preocupe? La distimia maniática, esta se relaciona con episodios periódicos de gran júbilo, como es ánimo eufórico o irritabilidad, episodios depresivos clásicos. También vamos a ver que actúa el sistema límbico, como con la corteza prefrontal, la corteza premotora y parietal, la región dorsal y posterior del cíngulo, como la región ventral del cíngulo, el hipocampo, la región anterior de la ínsula. Todos estos trastornos se han relacionado con una deficiencia en la serotonina, noradrenalina y dopamina. Los principales ejes que tienen que ver con esta afectación son el eje hipotálamo pituitario adrenal, el sistema del factor liberador de corticotropina, el hipocampo y el sistema noradrenérgico. Este sistema de factor liberador de corticotropina y la secreción de cortisol van a causar que haya mayor recepción de glucocorticoides y en consecuencia van a producir trastornos del estado del ánimo. También se ha visto que hay anormalidades volumétricas en estas estructuras como es el hipocampo, la amígdala, el estriado ventral, las regiones corticales como la corteza cingulada anterior, la corteza orbitofrontal y la corteza prefrontal. Tenemos que va a actuar la dopamina, que ésta se encarga de regular los linfocitos T, que son importantes en la inmunidad celular. También en la distimia se va a producir una menor liberación de células natural killer, que estas están relacionadas en la depresión endógena y en 6 meses en distimia. También va a actuar lo que es la interleuquina 1 beta, que esta está relacionado como al marcador de rasgo o necesidad de tratamiento más largo. Las preguntas que se pueden realizar son: ¿me interesan las cosas como antes? ¿Duerme bien? ¿Le dan ganas de llorar? ¿Le gusta salir con sus amigos? ¿Le duele el estómago? ¿Tiene mucha energía? ¿Tiene sueños horribles? ¿Me animo fácilmente? ¿Se siente aburrido? Entre otras. Egocentrismo, que se define como una valoración excesiva de la propia personalidad, quiere ser el centro de atención de todas las preocupaciones y de las atenciones. Va a haber una afectación en la zona orbitofrontal, la cual se encarga de perturbar la existencia y disminuye la capacidad en la evaluación de las consecuencias. También se produce una lesión en el área ventromedial de la corteza prefrontal, que esta tiene que ver con la recepción y procesamiento de la información. La amígdala, la cual se ve afectada en el procesamiento emocional de información y en la significación afectiva de los estímulos. Dos circuitos cerebrales que actúan son el circuito sostenido sobre el sistema de la amígdala, que este es el encargado de gestionar las emociones, y el sistema prefrontal, que es el responsable del procesamiento reflexivo y actúa inhibiendo las conductas. También va a haber una menor liberación de neurotransmisores, como son los principales, la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Dentro de la parte inmunológica vamos a ver que hay una actividad aumentada de las células natural killer, la interleucina 2. El cortisol, a su vez, que producía una mayor liberación de la barrera hematoencefálica, una mayor permeabilidad en sí, y es por esto que se liberan estos neurotransmisores mencionados. Las preguntas que podemos hacer son: ¿tiendo a colocar mis necesidades y deseos por encima de las necesidades y deseos de los demás? Cuando puedo obtener un logro personal, ¿disminuye mi imparcialidad hacia los demás? ¿Tiende a ignorar la información que requiere que repiense en la posición?
tiende a presumir que sabe más de lo que es la realidad, tiende a presumir que aquellos no están de acuerdo con usted o que están equivocados. Hostilidad, que provoca una actitud provocativa y contraria, generalmente sin motivo, hacia otro ser. Van a actuar dentro de la parte anatómica, el sistema límbico, con la corteza prefrontal, la corteza premotora y parietal, la región ventral de cíngulo, el hipocampo, la región anterior de la ínsula. Vemos que aquí se va a producir un aumento del sistema nervioso simpático y también van a actuar dentro de los procesos inflamatorios. Se va a producir una hiperactivación de los ejes simpático, adrenomedular y adrenohipofisiario adrenocortical. Va a estar afectado el cíngulo, el giro angular izquierdo, en el cual registra una menor cantidad de metabolismo de glucosa, lo cual favorece una conducta violenta. El cuerpo calloso también tiene una menor actividad que facilita que el hemisferio izquierdo tenga dificultades en la inhibición de las emociones negativas. También se va a producir una reducción del metabolismo en las regiones frontales, como es el córtex prefrontal, que es especialmente en las áreas medias y en el núcleo caudado. Va a actuar también las hormonas gonadales, en particular la testosterona, que esto se ha visto que está relacionado con conductas agresivas. A su vez, los neurotransmisores principales, como es la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Va a haber una liberación de interleuquina 6, que esta es capaz de modular las corrientes inhibitorias GABA adrenérgicas, como es la dopamina también, que altera la transmisión dopaminérgica en las vías mesolímbicas y mesocorticales. El eje hipotalámico, en el cual se va a producir una disminución de la hormona corticotropina, CTH, cortisol y corticosterona. Podemos ver las áreas en las cuales les mencioné: el giro angular, el área de Wernicke, la corteza visual y el cuerpo calloso que está afectado. Estas son las principales funciones, como es la corteza dorsolateral, que está afectada especialmente en la flexibilidad cognitiva. La corteza frontomedial, en el cual se relaciona con la regulación de la agresión y los estados motivacionales, y la corteza orbitofrontal, que tiene que ver con la detección de cambios en las contingencias ambientales, es decir, la toma de decisiones, como también esta se encarga de regular las emociones y los estados afectivos. Aquí podemos ver la secreción de cortisol, que es regulada por el núcleo paraventricular del hipotálamo. Tiene funciones o actúa suprimiendo el apetito, aumenta el tránsito colónico, disminuye la reproducción y el apetito sexual. Hay una mayor liberación de citocinas como la interleuquina 6, la interleuquina 1, se va a producir el estrés y esto va a generar que haya mayor liberación de CRH, ACTH, produciendo a su vez permeabilidad de la barrera hematoencefálica y una alteración del neurotransmisor. La interleuquina 1, que se ha visto que está asociada en la reabsorción ósea, aumenta la CTH por aumento de la hormona corticotropina, aumenta la LH y la FSH, va a promover dentro del sistema nervioso central el crecimiento de los astrocitos, aumenta el sueño lento y disminuye la actividad social como anorexia. La interleuquina 6, que actúa en la formación de los astrocitos, como también va a ayudar en la secreción o en el aumento de CRH, ACTH, cortisol. Va a producir otros efectos como es fiebre, anorexia y fatiga. Estos pacientes que son hostiles suelen decir que a menudo he tenido que recibir órdenes de alguien que no sabía tanto como yo. Alguien me lo tiene mal. Algunos miembros de mi familia tienen hábitos que me molestan y me molestan mucho. No culpo a nadie por intentar apoderarse de todo lo que puede conseguir en este mundo. Estoy en contra de dar dinero a los mendigos, son algunas de las actitudes hostiles que ellos suelen decir. Agresión pasiva, cuya definición es: no se enoja fácilmente, en su lugar expresa hostilidad de manera pasivo-agresiva, diseñada para herir y para confundir a su objetivo. Dentro de la parte anatómica vemos que la estructura afectada es el sistema límbico, en el cual hay una menor liberación o una disminución de la actividad cerebral en las áreas prefrontal, en el córtex orbitofrontal, gyrus parietal superior.
Va a haber una menor liberación de neurotransmisores como es la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Se ha visto que estos neurotransmisores, como es la serotonina, hay una disminución en la actividad de las neuronas serotoninérgicas que pueden ser la base de los comportamientos agresivos. También al estudiar esta actividad del receptor 5-HTR, se ha visto que este está relacionado con el incremento en la actividad del sistema dopaminérgico y a su vez con las conductas agresivas. También se sugirió que hay una actividad del aumento en la vía glutamatergica o la disminución de la actividad. Esto se ha relacionado esta agresión pasiva con las hormonas esteroideas, especialmente la testosterona, que ésta actúa en las vías corticosteroides y en el eje pituitario adrenocortical, que se ha vinculado con la conducta agresiva, que no posee carácter sexual. Hay una menor liberación, como ya lo mencioné, en las áreas corticales, como es la corteza prefrontal, así como lesiones en el córtex orbitofrontal, en el gyrus parietal superior y ciertas anomalías de asimetría cerebral. Aquí están las vías que se ven afectadas, como es las vías dopaminérgicas y las vías serotoninérgicas. Se va a producir una menor liberación de citocinas, como es la interleuquina 6, la interleuquina 1, que aumentan la barrera hematoencefálica y la alteración de la neurotransmisión. La interleucina 1, que ya lo mencioné en los anteriores trastornos, la interleuquina 6. Dentro de las preguntas de la anamnesis que podemos hacer es: ¿te callas los elogios o los comentarios positivos cuando tu pareja los merece? ¿Postergas los problemas que tienes en tu relación? ¿Saboteas la relación buscando problemas o conflictos que no existen? ¿Responden con monosílabos durante las discusiones importantes? ¿Te sientes a menudo frustrado, decepcionado o susceptible? La fatigabilidad, que se define como una sensación o falta de energía, de agotamiento o de cansancio. Vemos que dentro de la parte anatómica está afectada el adelgazamiento de la corteza del cíngulo derecho y del prenúcleo. También están afectados otros núcleos como es el putamen derecho, el núcleo caudado y el globo pálido. Todos estos se relacionan, o este fenómeno se creería que ocurriría principalmente debido a que hay una función anormal del sistema motor y de las áreas del sistema dopaminérgico de los ganglios basales, cuya función se asocia con la recompensa. Aquí se hallan principalmente diferencias, como es en la ínsula derecha e izquierda, en la corteza olfatoria izquierda, en el giro recto izquierdo. También se ha visto que hay una atrofia de las redes neuronales, como son frontoparietales, de manera especial en el hemisferio derecho. Hay una degeneración parcial de estructuras subcorticales, como es el tálamo e hipotálamo. Dentro de la parte fisiológica vamos a ver que hay un desbalance entre la noradrenalina e histamina. Se va a producir alteraciones en la conectividad producidas por los ganglios basales en las cortezas frontales y parietales. También van a haber una menor liberación del cortisol, que este es el encargado de liberar o producir la permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Y también actúa como es la adrenalina y la noradrenalina en la estimulación simpática y la excitación de la amígdala. Tenemos que hay aumento de citocinas que, como ya lo dije, alteran la neurotransmisión. La interleuquina 6 de manera especial, que a su vez incrementa CRH, ACTH, cortisol, interleuquina 1, interleuquina 6. Las preguntas que podemos realizarles es si se siente agotado, siente debilidad, se siente decaído, se siente cansado, tiene energía o tiene dificultad para terminar las cosas porque está cansado. El autotanatismo. El autotanatismo es el acto de quitarse deliberadamente la vida propia. Aquí podemos ver que están actuando diversas estructuras, como son la corteza orbitofrontal, que está involucrada en la toma de las decisiones, el corte cingulado anterior, que tiene que ver con la motivación y la expresión de las emociones y la memoria,
el hipotálamo, que se encarga de regular las funciones neurovegetativas como es el hambre y especialmente los estados de ánimo. La formación reticular, que mantiene el equilibrio entre sueño y vigilia. El cuerpo estriado, que va a actuar en la modulación del movimiento, y en las personas con depresión, como es en el caso, puede generar cansancio físico y agitación. También otra área importante es la amígdala, que ésta se encarga de regular las emociones, produciendo a su vez tristeza e ideas suicidas. Vemos que las vías catecolaminérgica, indolaminérgica, se asocia con los neurotransmisores principales como es la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Todos estos van a producir cambios bruscos de estado de ánimo, fatiga, letargo, apatía, falta de energía, también como ansiedad, astenia. Aquí podemos ver cómo van a actuar las distintas vías, como es las vías dopaminérgicas y serotoninérgicas. La secreción de cortisol se da especialmente por el núcleo paraventricular del hipotálamo, que va a producir o va a disminuir la reproducción y el apetito sexual, va a producir mayor depresión y aumenta la agresión. Las citocinas que especialmente actúan son la interleuquina 6 y la interleuquina 1, que estas van a generar la secreción de CRH, ACTH y cortisol. También, como ya lo dije, actúa en la interleuquina 1, la cual va a producir o va a actuar en la reabsorción ósea, va a producir aumento de ACTH, CRH, va a aumentar la LH y la FSH. Dentro de la parte del sistema nervioso central va a promover el crecimiento de los astrocitos, disminuye la actividad social especialmente. Y la interleuquina 6, que va a producir o se va a producir cuando hay una mayor sensación de estrés. Dentro de los efectos clínicos que produce es fiebre, anorexia y fatiga. Dentro de las preguntas que podemos hacer es: ¿te sientes en baja forma, enfadado, triste o mal? ¿Te peleas frecuentemente con la gente? ¿Crees que no sirves para nada? ¿Lloras fácilmente y muy a menudo? ¿Fácilmente y muy a menudo te sientes cansado? ¿Prefieres estar solo a estar en compañía? La reacción afectiva, cuya definición es reacciones del medio interno o externo y cuyas principales manifestaciones son sentimientos y emociones. Van a actuar diversas estructuras, como es el sistema límbico, en el cual podemos encontrar la corteza orbitofrontal, que está encargada del procesamiento cognitivo de la toma de decisiones. El córtex cingulado anterior, que se encarga de expresar las emociones como la memoria. El hipotálamo, que regula las funciones del sistema neurovegetativo como es los estados de ánimo y el hambre. La formación reticular, que va a mantener el equilibrio entre sueño y vigilia. El cuerpo estriado, que va a intervenir en la modulación del movimiento, como son cansancio físico y también la agitación. Y especialmente tenemos a la amígdala, que esta regula las emociones, pudiendo desencadenar sensaciones de alegría, tristeza e ideas suicidas, entre otras. Vamos a ver que se va a dar una menor liberación de los neurotransmisores, como es la serotonina, que esta juega un papel importante en la regulación del equilibrio de nuestro cuerpo, modulando una activación excesiva. También se ha relacionado con un estado depresivo. También tenemos a la dopamina, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, que actúa en las vías mesocorticales y mesolímbicas para actuar o mantener un estado de alerta. Vemos que se va a dar el incremento de interleuquina 1, como también el cortisol, que va a producir una mayor permeabilidad de estos neurotransmisores debido a que hay una permeabilidad en la barrera hematoencefálica. La dopamina, que como ya lo dije, va a actuar en la corteza prefrontal y a su vez va a mantener la memoria. También va a actuar la interleuquina 6, la cual vemos que en el sistema nervioso central va a ayudar a la formación de los astrocitos. Se va a incrementar cuando hay sensaciones de estrés, induciendo a su vez el aumento de CRH, ACTH y cortisol, también como la interleuquina 1. Va a producir fiebre, anorexia y fatiga,
y su sobreproducción se ha relacionado con la prevalencia de enfermedades en la vejez y en el... Dentro de las preguntas de anamnesis que podemos hacer, ¿se encuentra usted generalmente bien? ¿Duerme usted bien? ¿Tiene muchos sueños sexuales? ¿Tiene pesadillas? ¿Le hacen daño los ojos con frecuencia? ¿Se encuentra cansado por la mañana? ¿Sufre usted de palpitaciones? ¿Ha tenido usted vértigos? ¿Se encuentra casi siempre cansado? Entre otras. Irritabilidad, cuya definición es tendencia a irritarse por cualquier cosa que incluso no irritan a otras personas. Va a estar actuando dentro de la parte anatómica, el hipotálamo con la hipófisis y también otras estructuras que las voy a mencionar, como es la corteza orbitofrontal, que ésta se encarga de un proceso cognitivo en la toma de decisiones, el corte cingulado anterior, que va a actuar en la expresión de las emociones y la memoria, el hipotálamo, que va a regular el sistema neurovegetativo, como es el hambre y los estados de ánimo, la formación reticular, que va a mantener el equilibrio entre sueño y vigilia, el cuerpo estriado, que ayuda en la modulación del movimiento, como es el cansancio físico y la agitación, y especialmente la amígdala, que ésta se encarga de regular las emociones, pudiendo desencadenar tristeza, alegría e ideas suicidas. Tenemos que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la circulación de la sangre, un aumento de la capacidad respiratoria, pero también se van a liberar neurotransmisores como es la serotonina. Esta serotonina, que es importante en el desarrollo de la regulación del deseo sexual, el apetito, la apreciación del dolor, el sueño y vigilia, como también este va a ayudar en la modulación de la ansiedad y la agresividad. También va a haber un desarrollo de la melatonina, que esta se relaciona con el estado de ánimo, ciclo de sueño y vigilia como emoción. Dentro de la parte inmunológica vamos a ver que aquí actúa lo que es el cortisol, cuya su hormona es la corticotropina, y va a producir también un aumento de la ACTH. Dentro de las preguntas de anamnesis que podemos hacer es: ¿alguno de sus padres llegaba ebrio o borracho a casa con regularidad o con frecuencia? ¿Alguno de sus padres estaba mucho tiempo ausente de la casa? ¿Alguno de sus padres lo amenazaba con no quererlo? ¿Alguno de sus padres le amenazaba de matarlo? ¿Sus padres se separaron o se divorciaron? Mientras crecía, sufrió algún tipo de abuso sexual, como ser objeto o haber sufrido de intentos de actos sexuales inapropiados, forzados en contra de su voluntad o bajo amenazas. Las conductas autolesivas son conductas deliberadas que es destinada a producirse daño a sí mismo sin una intención de provocarse la muerte. Vemos que dentro de este va a haber una perturbación de las emociones asociadas a una disregulación de las vías asociativas, que están relacionadas con las estructuras subcorticales como el hipocampo, el tálamo, los canales de comunicación con la corteza afectiva prefrontal y temporal. Va a haber una autoagresión monótona y repetida, que a veces se observa como autismo, cuyo mayor riesgo son los golpes en la cabeza. Este es el resultado de una disminución de los neurotransmisores cerebrales que van a ayudar a regular las emociones. Va a haber un nivel bajo de serotonina, que se produce especialmente en los núcleos de RAFE, que estos están asociados con células de neuronas que conforman la columna medial de tallo talámico, que se encargan de regular la impulsividad y la agresión. Vemos que también actúan otros neurotransmisores, como son los opioides, que estos regulan las emociones suprimiendo el dolor y generan un resultado placentero, como un analgésico para aliviar el malestar, como también sensaciones placenteras. También se va a producir una reducción de la actividad GABA, va a haber un aumento de la noradrenalina y dopamina en la amígdala. Esta amígdala, que es la encargada de regular las emociones, pudiendo producir sensación de tristeza e ideas suicidas. También se va a producir un aumento del tono muscular cardiovascular, la inhibición de las funciones vegetativas, el aumento del metabolismo, el aumento de la frecuencia respiratoria. Va a haber una inhibición de la inmunidad, como es el cortisol, que este cortisol va a permitir o va a haber una mayor permeabilidad en la barrera hematoencefálica, produciendo así la liberación de estos neurotransmisores principales. También va a actuar en conjunto. Este cortisol es secretado por las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo. Este tiene
funciones como es supresión del apetito, la disminución de CIH, el vaciamiento gástrico, va a aumentar el tránsito colónico y la eliminación fecal, va a disminuir la reproducción y el apetito sexual, va a producir a su vez depresión y aumenta la agresión en sí. Se ha visto que hay influencia ya de interleucinas como la interleucina 6, que este se produce cuando hay un mayor desarrollo de estrés. Y este va a producir liberación de hormonas como la CRH, corticotropina, CTH, adrenocorticotropina, cortisol. La interleuquina 1, que ya lo hemos visto, va a promover el crecimiento de astrocitos, pero también va a producir el aumento de sueño lento, disminuye la actividad social y la anorexia. Y la interleuquina 6, que va a producir en el sistema nervioso central igual la formación de astrocitos y también va a producir el aumento de estas hormonas mencionadas, a su vez de interleuquina 1 e interleuquina 6. También se ha visto que dentro de sus efectos clínicos es que produce fiebre, anorexia y fatiga, y cuando hay una sobreproducción de esta interleuquina 6 contribuye a la prevalencia de enfermedades en la vejez y el estrés. Las preguntas de anamnesis de estas conductas autolesivas podemos mencionar: ¿por qué deseabas matarte? ¿Por qué intentas matarte? ¿Querías quizás asustar a alguien? ¿Querías quizás reunirte con alguien por entrar a algún grupo o pandilla? ¿Te sentías rechazado por alguien? ¿Oíste alguna voz que te ordenaba o te sugería que te mataras o te hicieras daño? ¿Tuviste ideas o pensamientos inevitables? Otra razón aparte de las expuestas había sino que intentar matarte o hacerte daño a sí mismo. Gracias. Estas son las bibliografías de las cuales obtuve la mayoría de información, de las cuales les acabé de mencionar.